Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día debido a la situación que tenemos con la nevada que comenzó ayer y continúa hoy. No nos podemos reunir, eso lo extraño muchísimo, pero gracias a Dios por este medio que podemos compartir la palabra de Dios y esperamos en el Señor que sea efectiva y sea eficaz en cada una de nuestras vidas, todos compartiendo este momento. Así que les pido por favor que vayamos en oración al Señor para que nos ilumine y nos dé paz en estos momentos para poder recibir su palabra, para poder estar tranquilos y comprender que Él es Dios. Oremos. Padre, en estos momentos te damos gloria y honra a Dios, te agradecemos por estas ricas bondades, Señor, y misericordias tuyas, Señor. Sabemos, Dios, que por medio de tu palabra podemos crecer para ti, podemos crecer, Señor, a ser manifestantes de tu nombre, a proclamar tu nombre y no solamente proclamarlo, sino llevarlo a nuestros hechos, a nuestros actos. Gracias, Padre, que nos ha bendecido en estos momentos. Dios, te rogamos que aquello que no hemos entendido en esta hora podamos entender, aquello que no hemos aplicado a nuestras vidas, que podamos aplicar, Dios, y que podamos ser sostenidos, Señor, por tu gracia, por tu verdad, Señor, que podamos confiar, Dios, entregando nuestras vidas a ti, reconociendo que tú eres el dador de la vida, que tú eres el proveedor de todas las cosas, y a ti sea la alabanza y la gloria. Dios, te rogamos por el mundo que sufre en estos momentos, Señor, familiares y amistades, Señor, que tenemos, que están sufriendo por seres queridos que han perdido su vida o se mantienen enfermos, Dios. Te rogamos, Padre, que tú seas con ellos, que los guardes y que ayudes, Señor, que por medio de cada uno de tus hijos e hijas, que el Evangelio sea, Señor, el momento más precioso para estas vidas. Que el poder hablar de tu palabra y poder proclamar tu palabra a estas personas, Señor, sea lo más dulce que le ha ocurrido a ellos. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da de enseñar lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno. En este día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Pedro y vamos a estar en el capítulo 4, versículos 14 al 19. Capítulo 4, versículos 14 al 19. Estamos viendo este tema acerca del sufrimiento. A la semana pasada lo comenzamos, hoy lo vamos a terminar con el título de Digno Nombre. El nombre digno de Dios, su nombre, el nombre de nuestro Señor, digno es. Entonces vamos a ver 3 hábitos que nos motiva para vivir, para seguros en Dios, seguros de Dios. 3 hábitos del cristiano que podemos aplicar a nuestra vida para vivir seguros de Él. Uno es santifica el nombre, su nombre, el nombre de Dios, santifica el nombre, representa el nombre y confía en el nombre, confía en el nombre. Esto es, santifica su nombre dejando lo malo, esto es, representa su nombre haciendo lo bueno, y esto es, confía en su nombre encomendándote a Él cuando padezca, cuando sufras, porque eres cristiano. Así que vamos a leer el texto, nuestro texto en Primera de Pedro 4, 14 al 19. Dice así la palabra de Dios: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta es la palabra de Dios, hermanos, y confiamos en el Señor que va a hacerla viva y eficaz en nuestras vidas. Si hay algo que podemos hacer como características de este mundo, algo que podemos detallar, una lista de cosas acerca de nuestra experiencia aquí en el mundo, creo que el dolor o el sufrimiento estaría en una de las más altas, de las más rápidas, primeras que escribiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos el dolor en muchísimas maneras. Y finalmente el dolor nos lleva a la muerte. El dolor es algo que ocurre en nuestra vida como parte de aquello que nos va a llevar hacia la muerte. Todos morimos porque todos pecamos y todos hemos recibido eso y por eso nosotros nos dolemos, por eso sufrimos y diferentes cosas así. Así que el mundo es caracterizado de muchas maneras, pero de las más altas y de las más importantes en nuestra vida es el dolor. Sufrimos de muchísimas formas. La palabra de Dios habla acerca de la historia redentora, pues, empezando con Adán y Eva y el sufrimiento en sus vidas, cómo Adán va a tener que trabajar fuerte para poder sacar de la tierra lo que necesita para que coma su familia, para sustentar a su familia. Cómo Eva va a tener dolores y van a ser multiplicados sus dolores de parto. Cómo estos padres iban a dolerse en la noticia que iban a recibir de que su hijo Caín había matado a su hermano Abel. Qué dolor y qué sufrimiento. Ese momento de Noé con los hijos de Noé cuando se subieron al arca y supieron que Dios lo que había prometido lo estaba cumpliendo, derramando su juicio por medio del agua, de las muchas aguas que dejó que arrasara con todo en la tierra. Y sabían que cuando abrieran esas puertas no iban a encontrar otra vida sino la de ellos solamente. Ese dolor y ese sufrimiento de saber que todas esas personas se perdieron, de saber cómo en la historia redentora Abraham tuvo que dejar ir a su hijo Ismael por la situación que se habían adelantado, no esperando la voluntad de Dios, cómo Jacob tuvo que sufrir la mentira de que su hijo había sido matado por bestias del campo, de su hijo José, y el tal haber sido vendido como esclavo. Como estando ellos, el pueblo de Israel en Egipto, tuvieron que sufrir siendo esclavizados, tuvieron que sufrir estando ahí a manos de los egipcios. Y como cuando salen de ahí se van a la tierra prometida, allá tienen que sufrir con los pueblos enemigos que tienen que estar batallando una y otra vez. Y aun cuando Dios les envía profetas para que los dirija según la palabra de Dios, según el consejo de Dios, y terminan dividiéndose, y terminan en el cautiverio, y terminan, algunos ni siquiera pudieron regresar, otros regresaron. Todo esto es caracterizado por el dolor. Todo esto es caracterizado por el dolor, aun cuando el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el precioso Hijo de Dios,
viene aquí, es enviado a la tierra y su vida es marcada como varón de dolores. Así que aún las señales que nos da nuestro Señor Jesucristo acerca del futuro, nos habla acerca del dolor, están empapadas del dolor. Nos habla acerca de falsos maestros, de guerras, nos habla de rumores de guerras, de hambres, de terremotos, tribulación, que seremos matados, seremos odiados por las naciones por causa de su nombre, que mucho engaño y mucho aumento de maldad, y muchos tropezarán, y muchos todavía se enfriarán su amor, y muchos se van a traicionar los unos a los otros. Todo esto es características del dolor. Mientras es una realidad del sufrimiento en nuestras vidas, el apóstol Pedro nos recuerda que cuando suframos, que no lo hagamos porque hemos hecho algo malo, sino porque hemos hecho lo justo, lo que es bueno, lo que es verdadero. Pero para poder entender que lo que es necesario para nuestra vida, volvernos a lo bueno, arrepentirnos de lo malo, es necesario que nosotros veamos este punto: santifica su nombre. Santifica el nombre, dejando lo malo. Así que veamos el versículo 14 de nuestro texto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ese es nuestro texto. Aún en el versículo 15 nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Así que dichoso por ser vituperado, es lo que vamos a ver primero en esta primera parte del texto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. La razón del vituperio o el insulto, que es otra palabra para vituperio, es por el nombre de Cristo. En el mundo ya está el espíritu del anticristo. Ya existe desde los días de los apóstoles, ya existe el espíritu del anticristo. Como cristianos somos esforzados en defender las verdades bíblicas y somos confrontados por ese espíritu que existe, que es el anticristo. De esto ya sabemos la tensión, ya sabemos la frustración que hay en el mundo. Pero el apóstol, el Espíritu de Dios nos recuerda: esto es lo que sucede. No nos sorprendamos, vimos la semana pasada, no nos sorprendamos cuando estamos en el fuego de la prueba. Somos bienaventurados, esto es dichosos, son cuando por mi causa, por la causa del Señor, somos perseguidos. Esta es la razón del vituperio, la causa de Cristo, que últimamente es todo aquello que representa su nombre. La causa de Cristo es su nombre, es el nombre de Dios y todo lo que representa su carácter, sus atributos, sus promesas, todo lo que Él representa. Jesús en su oración modelo dijo: santificado sea tu nombre. Amados, ¿en qué forma precisamente santificamos su nombre? ¿En qué manera nosotros santificamos su nombre? ¿Qué quiere decir esto exactamente? Cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, esto es una indicación de que el Espíritu de Dios, que también se conoce como el Espíritu de Cristo, está en nosotros. Entonces separamos nuestra manera de pecar de su nombre. Separamos, santificamos su nombre. Decimos: esto ya no lo hacemos porque su nombre debe de ser separado, debe de ser reverenciado, debe de ser temido. No andamos en el consejo de los impíos.
como dice el salmista en el Salmo 1, no andamos en el consejo de los impíos, ni nos detenemos en el camino de los pecadores, ni nos sentamos en la silla de los escarnecedores. Santificar su nombre es que tus palabras y tus actos sean contrarios al del impío. Que tus palabras y tus hechos sean contrarios a las del pecador. ¿Qué hace el pecador? Cuestiona a Dios, detiene la verdad de Dios y hace la maldad y se goza con los que hacen la maldad. Nosotros estábamos ahí, no olvidemos eso. Nosotros estábamos ahí muertos para con Dios, disfrutando de la maldad de otros, de nuestra propia maldad y la de otros. Pero gracias a Dios porque nos ha sacado de ahí. Y ahora podemos santificar su nombre, que es cortar con todo aquello que no es para nuestra vida. Todo aquello que Dios ha diseñado para que no es para nuestra vida. Todo lo que Dios ha dicho que no es para nosotros. Y el apóstol da una lista aquí de cosas. Habla acerca de homicida, que no suframos como homicida. Inmediatamente me viene a la mente el suceso que pasó con Caín y Abel, haciendo homicida a Caín, o ladrón, o malhechor, y de ahí de bien alto como nosotros lo podamos ver, como un pecador homicida, como un asesino, de ladrón a malhechor, o por simplemente entremeterse en lo ajeno. Nosotros lo comparamos con una forma que no es tan grande. Pero la realidad aquí está siendo comparado en la misma categoría, por decir así, de lo que es el homicida, de lo que es el ladrón, de lo que es el malhechor. Así que no creo que necesitamos seguir explicando este significado, pero sí es necesario que nosotros estemos santificando su nombre cuando cortamos con todos estos actos, cuando decimos ya no más voy a odiar, porque el odiar me lleva a elevar, a escalar, a ser homicida. Ya no más voy a mentir, porque el mentir eventualmente me lleva a hacer cosas que no son de agrado, que no son rectas, me lleva a hacer cosas que no son buenas, que me llevan a ser un malhechor, que me llevan a entremeterme en aquello que no es mío. Santificamos su nombre cuando cortamos con todos estos actos y valoramos su palabra. Santificamos su nombre cuando valoramos que la ley de Dios es nuestro deleite, que se nos hace dulce, un tesoro para nosotros, y que en su ley meditamos de día y de noche, dice el salmista en el Salmo número 1. Entonces eres un bienaventurado cuando cortas con todo aquello que es malo, cuando cortas con tu antigua manera de vivir y te dedicas a lo que es bueno, o sea, a estar meditando en su palabra, a estar consciente de la realidad de Dios y estar viendo por aquello que es bueno, a estar siendo confrontados con las verdades de la palabra de Dios. Veamos algunas implicaciones de glorificar su nombre. Miremos esto, hermano. Santificamos su nombre cuando cortamos con esto, sí, y valoramos su palabra. Entonces eres bienaventurado. Sabemos que de parte del mundo el nombre de Cristo es blasfemado. Pero eso es lo que sucede de parte de los impíos. El nombre de Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué miras en la tele? Ahí es donde tienes que aplicar cómo glorificar el nombre de Dios. ¿Qué miras en la computadora? Ahí es donde tienes que aplicar cómo glorificar el nombre del Señor. La realidad de Dios está contigo cuando nadie te está mirando. Ahí es donde tienes que aplicar qué significa santificar el nombre
del Señor. Te causa dolor saber que este mundo se viene abajo con sus ideas para complacer las agendas anti Dios, que son las agendas antibíblicas, que son las agendas anticristo. Te molesta que sea mal representado cuando afanados maestros falsos quieren adivinar el día en que el Señor va a regresar. Te molesta en el libertinaje que se haya metido en muchas iglesias y que sacan una A en lo que es la música, en el escenario de lo que es un culto, pero en su predicación ni siquiera se encuentra Jesucristo. Basta ya con la falsa representación del Señor, de ser prósperos y de tener más cosas y de tener una mejor vida ahora, de sentirse poderosos cuando traen una profecía, cuando quieren hacer ver que los demás, que esa persona es mayor que los demás. Basta ya con eso. Vosotros pues oraréis, así dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la oración modelo, nuestro Señor se dirige al Padre. Lo identifica como de nosotros, como una relación, como algo íntimo. Inmediatamente lo identifica. Dice que está en los cielos porque gobierna desde los cielos. Está sobre todas las cosas. Tiene muchísimas implicaciones eso. Pero lo primero que dice, lo primero que pide en la lista de peticiones es que sea su nombre santificado. Y su nombre debe ser santificado especialmente por aquellos que proclamamos su nombre, por aquellos que vivimos para Él, por aquellos que hemos sido redimidos por Él. Por eso santificamos su nombre cuando dejamos todas las cosas que hacíamos en nuestra vida pasada y nos dedicamos ahora a representar su nombre, que es nuestro siguiente punto. Representamos su nombre haciendo lo que es bueno sin avergonzarnos. Representamos su nombre. Este es el comando: que no te avergüences. No te avergüences por representar su nombre. Y eso lo vemos en el versículo 16 de nuestro texto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Esto conlleva haber sido identificado con Cristo. Haber sido identificado como cristiano es lo mismo de haber sido identificado con Cristo. Por eso estamos en Cristo. Confesar a Cristo como amo, como Señor de tu vida. La palabra clave aquí es como cristiano. Cristo tuvo que padecer por nosotros, por su nombre. Tomó forma de siervo y se hizo carne. Tuvo que padecer por nosotros, por su nombre. Ahora tenemos nosotros su nombre. Estamos marcados por su nombre, puesto Él nos ha comprado. Cuando somos identificados como seguidores de Él, como discípulos de Cristo, cuando somos como Él anduvo. Aunque Pedro había negado al Señor por miedo de su propia vida, él mismo fue testigo de que ser identificado como Cristo, como una persona que quería vivir para Él. Y Él vivió el resto de sus días apacentando las ovejas del Señor. Él fue un apóstol, pastor de ovejas, las ovejas de Cristo. Ese fue el encargo que le dio Dios, que le dio Jesucristo. ¿Me amas? Y si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Es la forma de poder describir o la forma de poder evidenciar que verdaderamente le ama. Vivió preocupado por los intereses de su Señor. Y vivió y murió esperando el regreso maravilloso de su gran Señor. No te avergüences de hacer lo bueno y de no participar con los pecadores. No te avergüences de eso. El mundo ama lo suyo, eso ya lo sabemos. El mundo no ama a los que son de Cristo. Vivió
el Señor aquí en la tierra y fue perseguido por el mundo porque Él traía la luz y la luz no va con las tinieblas. Los hombres aman las tinieblas, aman su pecado. No te avergüences de esto. Representa su nombre como cristiano. Cuando te identifiques como cristiano, no te avergüences. Preséntalo como la cosa más grande que pasa en este mundo. Como uno que posee una nueva naturaleza, que ha dicho basta con la vida y el recuerdo del pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Este invierno, esta pandemia, esta molestia política, estos malhechores, inventores de maldad, todo van a pasar, pero toda la palabra de Dios no pasará. Es y continúa siendo y será inquebrantable. Su nombre está detallado en su palabra. Esto es muy importante para nuestra vida. Por eso santificamos su nombre y lo representamos como embajadores de Cristo. Representamos aquí, la iglesia de Cristo está aquí en la tierra representando a la persona de Cristo. Por eso somos cristianos. Vea conmigo en 2 Corintios 5, 19 al 20. Dice el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y ahora nos ha encargado esa misma palabra, esa misma misión de reconciliar al mundo. Escuche el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así como en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo, ahora Dios está en la iglesia reconciliando al mundo. Somos embajadores, representantes del mismo Señor al cual nosotros adoramos y nos dirigimos. Gracias a Él, gracias a Él. La prioridad del creyente con el mundo no es como hacer un mejor clima, no es como hacer mejores pólizas de igualdad, de justicia social. La prioridad del cristiano es hacer lo bueno dentro de un mundo hostil. Lo más elevado dentro de todo lo bueno que puedas hacer en un mundo que aborrece la verdad y esconde su luz o esconde la luz, es rogar por los pecadores. Es rogar por los pecadores en nombre de Cristo Jesús. Que sean reconciliados con Dios. Que sean reconciliados con su Creador, con nuestro Creador. Que huyan de la ira que vendrá. Arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo a quien Él ha enviado. Así que confía en esto, confía en que hemos sido llamados para ser representantes de Cristo. Santifica su nombre y representa su nombre. Y ahora el número 3, como hábito para vivir seguros en esta vida, es que confiamos en su nombre, encomendándonos a Él cuando sufrimos por traer el nombre de Cristo en nosotros. Y aquí es donde nosotros glorificamos a Dios cuando somos perseguidos. Así que leemos en el versículo 17 en adelante hasta el 19 de nuestro texto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Wow. Glorifica a Dios cuando sufras como cristiano. Glorifica a Dios, no te avergüences, sino que glorifica a Dios. Por esa razón es que Pedro está escribiendo esta carta, para que estemos alentados y estemos claros de que vamos a sufrir en este mundo por la causa de Cristo, pero glorificamos a Dios por eso. Ahí es donde nos gozamos y ahí es donde decimos, wow, Señor, verdaderamente me has identificado como uno de los tuyos. Y a Él damos la gloria y la honra. Glorificamos a Dios. Existe una razón muy importante que es la que Pedro tiene muy clara en su mente y quiere describir en este pasaje, en el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. Esto es una referencia al tiempo de la prueba. Es una referencia al tiempo de la purificación de la iglesia con el objetivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro nosotros vemos constantemente referencias de parte de Pedro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de ellas. Continúa alentándonos y llevándonos, hey, hay un futuro muy cierto acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y Él ahora dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Como veíamos la semana pasada en el versículo 13 de este texto, nos dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que el apóstol ya nos está dando esto en su contexto de que nos gocemos cuando el Señor Jesucristo aparezca, sea revelado en su gloria, en su venida. Para Pedro, que sabía que su tiempo era poco aquí en la tierra, esto sería lo más motivante para él, volverse a reunir con su Señor otra vez. Pero entiende que esto implica juicio. El hecho de que el Señor regrese a la tierra tiene una implicación poderosa, muy grande, sobre la faz de la tierra, sobre toda la tierra. Y esto se llama juicio. El juicio comienza por la casa de Dios y se esparce a todo lo demás. Seguimos con este. Dice el versículo 17, continúa. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Note que hay una secuencia aquí. En primer lugar dice que comienza por nosotros, que comienza con la casa de Dios. ¿Qué será los demás? Ese es en segundo lugar, lo que viene después. ¿Y quiénes son los demás? Todos los que no obedecen al Evangelio. Eso está muy claro en nuestro texto. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos lo dice muy claro también. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo he dicho muchas veces y es importante seguir advirtiendo, seguir enseñando a todas las personas que la razón que nosotros somos juzgados en este juicio que estamos hablando aquí, en el juicio venidero, en el juicio que ha de venir a nuestras vidas, es si hemos obedecido o no el Evangelio de Dios. Dios envió a su Hijo aquí a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero, como dice este versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no ha creído, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque continúa en la condenación que es antes de nosotros, en la condenación de este mundo. Por eso estamos en sufrimiento, por eso es un mundo caído, por eso estamos en diferentes problemas, porque es un mundo que ya está condenado. Ahora, ¿qué es lo que nos puede salvar? Es la obediencia al Evangelio. ¿Y qué significa eso de obediencia al Evangelio? Creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él, arrepentidos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir y cambiar hacia aquello que Dios nos da, nos viste de nueva ropa para poder cambiar hacia aquello que agrada a Dios, hacia su buena voluntad. Pero es importante que esto es por medio de la fe. No es algo que nosotros hacemos para ganarlo a Él. No. Cristo lo hizo todo y la salvación, Dios es celoso en esto, la salvación es de Él solamente. No estemos tratando de ganar la salvación. Eso no es una doctrina sana. Eso es lo que hacen todas las religiones. Buscan la manera de ganarse a Dios por medio de obras. El único que pudo hacer eso es el perfecto Cordero de Dios que vino aquí a la tierra, varón de dolores, experimentado en quebranto, y se subió a una cruz para recibir la ira de Dios y morir por aquellos, en sustitución de aquellos que no podían hacer algo por su salvación. Ese es el regalo de Dios. Ese es el don de Dios para nuestras vidas. Y por eso no podemos cambiar o ser distraídos o evitar de alguna manera que la única condenación que tiene el hombre en espera es, o el único juicio es si ha obedecido el Evangelio de Dios. Si Dios calienta la temperatura de la prueba con persecución y calumnias y sufrimientos, que esto era lo que estamos viendo la semana pasada, por llevar el nombre de Cristo. Si Dios hace esto con su iglesia, la cual ama, la cual envió a su propio Hijo para morir por ella, ¿qué será con los demás? Esa es la pregunta que está poniendo aquí el autor, Pedro. Y luego Pedro hace una cita de Proverbios y dice en el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, esto quiere decir con mucho sufrimiento, con mucha... Dios tuvo que no dejar caer la ira de él sobre su Hijo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esa es la pregunta incógnita. ¿De dónde aparecerá? ¿Cuál es el punto? Si es necesario que el que cree en Cristo padezca, sufra, ¿cuán terrible será el fin de los impíos? ¿Cuán terrible será eso? Por eso, encomiéndate a Él. Por eso confía en Él y glorifica su nombre. Cumple su misión. Dios es glorificado cuando nos disponemos a anunciar su nombre en las naciones. No esperemos que todos obedezcan al Evangelio, no. Pero sí esperemos predicar este Evangelio. Sea que sea aceptado o no, este Evangelio necesita ser predicado. Y Dios es glorificado por eso. Cumple su misión. Escuche las palabras de los salmistas. Diferentes salmos. Voy a leer rápido acerca de esto. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Salmo 22. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Para anunciar que Jehová es mi fortaleza en el Salmo 96 y que en él no hay injusticia. Es un constante tema
en los salmos, en la palabra de Dios, el anunciar el nombre de Dios, el representarlo, el santificarlo, para anunciar que Dios es mi fortaleza, es recto. Cantemos, cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Qué trabajo nos ha dado Dios, qué misión tan gloriosa nos ha dado Dios, que podamos anunciar su nombre a las naciones. Por eso el apóstol Pablo tenía eso muy claro, que quería ir a todas las naciones a predicar este evangelio, a enseñarlo. Por último, vemos en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Note que los que padecen no por la carne, sino por el nombre de Cristo, padecen por la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos padeciendo por el nombre de Cristo, no es algo que está fuera de control, sino es porque es por la voluntad de Dios. Si esto es así, entonces encomienden sus almas al Señor, al fiel Creador, como dice Pedro en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso se trata, de cómo nosotros podemos confiar en nuestro Creador, confiar en Él al punto de saber que Él sabe mejor y que es su voluntad que estemos pasando por ese tiempo cuando lo estamos haciendo en el nombre del Señor, cuando estamos sufriendo por su nombre, en el fiel Creador, como Creador. Dios conoce mejor qué necesitamos y por eso confiamos en Él, que Él conoce mejor todas nuestras necesidades. Es Él quien sostiene tu vida. Él es el que sostiene mi vida. Y si vivimos, vivamos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, le pertenecemos a Él. ¿Cómo se demuestra que has puesto tu confianza en Él? ¿Cómo visiblemente se demuestra una fe que es invisible? Cuando confiesas a Cristo como tu Salvador y Señor y te diriges en obediencia a Él, a caminar como Él anduvo, a caminar las buenas obras que ha preparado de antemano para todos los que han creído en Él, haciendo lo bueno, apartándote del mal, confiando en su nombre, en la fortaleza que es su nombre. En conclusión, vivimos seguros de la verdad de Dios cuando estamos santificando su nombre, cuando representamos su nombre y cuando confiamos en la persona que es ese nombre. Sea Dios soberano, bendito por todos los siglos de los siglos, y hagamos lo bueno aquí en la tierra, no porque queremos ser salvos, sino porque lo representamos a Él y solamente a Él llevamos su marca de Él en nosotros. Hemos sido verdaderamente transformados por Él. Vivamos confiados de Él. Que Dios les bendiga. Señor, gracias por tu palabra en estos momentos. Y a ti sea la alabanza y la gloria por siempre. Amén. Amén. A todos los hermanos, quiero notificarles que el próximo domingo, después del servicio, vamos a tener una pequeña reunión. Y quiero animarles para que todos puedan estar en la iglesia en Esperanza Viva. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares, en México, en Guatemala, en el Caribe. Les mando un abrazo y que Dios les bendiga, y espero que haya sido de bendición, eficaz y de eficiente esta palabra para su vida. Que Dios les bendiga.